En esta charla desarrollaremos algunos conceptos gráficos como parte de la expresión de la arquitectura. Veremos su aplicación en una serie de dibujos elegidos como ejemplo, no siendo los únicos recursos posibles. Cada uno de nosotros, a medida que hace del dibujo una herramienta de comunicación fundamental para nuestra disciplina, encuentra sus propios recursos expresivos, personales y con personalidad. Aparte de esta charla, encontrarás otro apunte con material práctico desarrollado. Los sistemas de representación y las convenciones planimétricas nos permiten interpretar y transmitir la obra que es o será en un fiel reflejo de ella. Ambos buscan universalizar un lenguaje gráfico arquitectónico para que la información sea comunicada e interpretada de manera acorde. Cuando uno representa una obra que existe realmente o es capaz de existir, además de transmitir cómo es o cómo será concretamente, no se lo hace como un hecho aislado en sí mismo. La obra mantiene una relación con el medio o el entorno donde se inserta, importa también su construcción material, su definición espacial y la apropiación que hacen los usuarios de ese espacio arquitectónico, caracterizado por las variables anteriormente enumeradas, que son el germen justamente de su concepción como objeto habitable. Es decir, que cuando se representa un objeto arquitectónico, se lo hace en diversos planos, desde la idea hasta su definición espacial y material. Y para esto existen diversos caminos expresivos, que hacen posible la transmisión de ese mensaje, un mensaje convenido y universalizado, pero al mismo tiempo dotado del importe personal que pone el proyectista a la hora de concebir, pensar, definir y comunicar a otros ese espacio que piensa. En esas expresiones, procura transmitir además sensaciones que el propio proyectista desea lograr en el usuario cuando se apropia de este espacio. Sensaciones que surgen de lo anteriormente enumerado, la relación con el medio, la definición y caracterización material de su propia arquitectura. Todo esto partiendo de este lenguaje convenido que utiliza la arquitectura y otras disciplinas, basado en los principios del sistema diédrico y el sistema perspectívico, que nos permiten generar imágenes bidimensionales y tridimensionales del objeto, pudiendo hacer uso de herramientas gráficas básicas, como es el contraste entre el blanco del papel y el negro de los trazos de diversos grosores. Esa diferencia entre blanco y negro podría decirse que es la síntesis del máximo contraste que se podría lograr, que parte de comprender al blanco y al negro como los valores diametralmente opuestos más primitivos. Algunos de los efectos visuales de este contraste y concepto de síntesis máxima fueron estudios recurrentes de muchos movimientos pictóricos. Entre ellos nos detendremos en el suprematismo, una vanguardia no solo pictórica, sino también conceptual del principio del siglo XX, que llegaba a la abstracción total del lenguaje gráfico a través de la supresión de todo aquello superfluo, sintetizando sus creaciones pictóricas en los elementos más básicos, la línea, el punto, el plano y el contraste absoluto que dan el blanco y el negro. Esta obra de Casimir Malevich, uno de los exponentes del suprematismo, compuesta por una tríada de cuadros, sintetiza estos conceptos. Esa supresión era la búsqueda y la llegada a los mínimos recursos que maximizaban la experiencia sensorial de quien contemplaba la obra. En ellos puede analizarse ese contraste y recorte abrupto entre el blanco y el negro, la indefinición entre la existencia o no de profundidad, como la indefinición también de una figura a fondo, y el valor de lleno o vacío que pueden tener ambos. Todo esto producido por el recorte del contraste de la forma sobre el soporte. Efectos que varían si cambia el soporte sobre el cual se monta la obra. En simultáneo a Malevich, otro exponente de las vanguardias del principio del siglo XX, como Theo van Doesburg, realiza una serie de estudios de líneas y planos y puntos negros sobre fondo blanco, que luego llega a la tridimensión componiendo un posible espacio arquitectónico para los conceptos de la nueva arquitectura que plantea el movimiento moderno. Acciones que impulsan a Mies van der Rohe a traducirlo verdaderamente en un objeto de la arquitectura, donde aquí la síntesis, el contraste y la composición pictórica son llevados a las convenciones planimétricas de grosores de trazos, que definen a los elementos que hacen a la lectura y comprensión del lenguaje de nuestra disciplina. Para los arquitectos, el blanco es el soporte, y el trazo negro adquiere ya esa presencia arquitectónica, la cual podríamos haber visto reflejada en la planta de sección que veíamos anteriormente de Van der Rohe. Ya deja de ser una simple línea para pasar a ser parte de los elementos que componen a la arquitectura. Un trazo grueso representa un muro, un trazo delgado representa elementos móviles, materiales transparentes o efímeros. Una trama representará un solado y otra podrá representar un material en particular. Todos elementos que cumplen una función en el dibujo, que explican o comunican algo. Ningún elemento es superfluo para evitar cualquier tipo de subjetividad o de errónea interpretación de la información. Si tiene un rol preponderante en lo subjetivo,
la expresividad dada por la personalidad del autor al momento de transmitir esa información. Una manera de evitar el espacio es que los trazos negros hacen emerger de un fondo blanco vacío, un espacio fluido y dinámico generado por la polarización de los elementos compositivos básicos de la arquitectura que plantea Van der Rohe. El valor del muro como plano, la vectorial lineal de los elementos sostén, el paralelismo y la ortogonalidad tensionando el espacio, tanto interior como con el exterior. Trazos que explican la conformación introvertida, muraria, ciega del objeto arquitectónico y la relación de este con el medio en el cual se inserta. Un sitio caracterizado desde la propia representación, su topografía, su vegetación o hasta el propio asolamiento. La arquitectura contenía en un único prisma, dentro de las figuras platónicas que la Orbegosi estudia, entendiendo a este volumen único como un oasis dentro de la inmensidad del desierto. Otra forma arquitectónica que se inserta en determinado paisaje, esta vez en un paisaje urbano, en una mirada contextualista que plantea Carlo Aimonino y Aldo Rossi. O trazos que definen la forma geométrica calada del objeto arquitectónico propio de Carlo Aimonino. Como un plano, también, que recorta del entorno montañoso una arquitectura de formas regulares, puras, blancas, muy característica de la arquitectura de Richard Meier, en un trabajo de contraste entre figura-fondo. Entonces, podría decirse que el blanco es la reserva del soporte, y que los elementos de dibujo son el aporte del contraste máximo. Pero entre este máximo contraste puede darse una infinidad de valores intermedios, es decir, un gradiente, que en los códigos visuales suele sintetizarse en una escala de 9 estratos, más el blanco y el negro como los extremos absolutos, dando una escala definitiva de 11 valores. Dentro de esta escala, el porcentaje 0 es el contenido de negro sobre el blanco absoluto, y 100% es la saturación máxima de negro sobre ese fondo blanco. Entre ellos, los porcentajes intermedios crecientes definen la relación de negro y blanco que puede tener cada valor. Estos números además expresan de qué valor se está hablando. Por ejemplo, al referirse a un gris 7, será aquel de proporción de 70% negro y 30% blanco. Partiendo de estos dos elementos básicos, un soporte blanco y un elemento de dibujo negro, mediante la generación de tramas y texturas puede lograrse de ese contraste absoluto una variedad de valores análogos a los 11 vistos en la escala anterior. Texturas y tramas que surgen de la combinación de puntos, líneas o ambos. Muchas veces también incorporan figuras. Estos son recursos expresivos que pueden ser la reminiscencia directa a los propios materiales de la arquitectura, la piedra, el hormigón, el ladrillo, la madera, el vidrio, etc. O hacer referencia al valor material que ellos poseen, su rugosidad, su brillo, la capacidad de reflejar, apelar a su valor de opacidad o incluso hacer evidente la luz como material de proyecto. Puede lograrse esa escala de gradientes a la cual nos referimos mediante trazos paralelos que cambian su separación sobre un fondo blanco hasta lograr la saturación total del campo, o trazos paralelos que mantienen sí su separación constante pero aumentan su grosor, o trazos paralelos intermitentes, regulares y irregulares que se aproximan. Otras texturas logradas por la aglutinación de diversas cantidades de puntos hasta llegar a la saturación máxima, o tramas regulares o irregulares de trazos que se aproximan para lograr la variación de la escala de valores. Estas son algunas de las infinitas posibilidades que se pueden generar para lograr lo que llamamos comúnmente un grafismo. Pero esta escala de valores, en este caso generada por grafismos, no podría existir si no existiese el factor luz, siendo el blanco la luz absoluta y el negro la oscuridad absoluta. Al existir la luz, por ende, existen los colores. Es por eso que cada color de la realidad, sintetizada en este caso en las tres tríadas de colores que conocemos en su máxima saturación, es decir, la tríada primaria, secundaria y terciaria, podría atribuírsele a cada uno de ellos un valor de gris análogo. Por ejemplo, siendo colores cálidos y fríos el rojo y el azul, al desaturarlos, es decir, al quitarles el pigmento de color, como sucede en la fotografía, le corresponde a ambos un gris intermedio de valor 5, y así con la serie de colores restantes en esta serie. Para recordarlo, cuando nos referimos a la tríada primaria, es aquella compuesta por el color rojo, amarillo y azul. Cuando nos referimos a la tríada secundaria, será aquella compuesta por el color naranja, verde y violeta, y la tríada terciaria son aquellos colores que se generan por la combinación de dos colores pertenecientes a las otras dos tríadas anteriores. Son aquellos que en su denominación se hace referencia a esos dos componentes, por ejemplo, el rojo anaranjado o el azul violáceo. Luego de lo anteriormente desarrollado, quedémonos con el blanco y el negro y sus escalas intermedias, y retomemos algunos de los dibujos que analizamos inicialmente, esta vez para comprender
el valor que tiene el contraste y el grafismo en la expresión de la arquitectura. Una masa de forma orgánica y grafismo libre pone en evidencia la transparencia del plano y potencia la prolongación del espacio interior hacia el exterior y su indefinición. Con otro grafismo libre se oscurece el plano horizontal de cubierta, apelando a la sombra propia sobre ese elemento, producida por la luz que podría ingresar por ese plano transparente. El sentido de este grafismo, además, es acentuar la profundidad del espacio. Una trama más regular termina de darle el carácter material a los planos de muro que delimitan de manera opaca este espacio, acentuando aún más esa proyección hacia el exterior que busca este espacio. Tramas y texturas realzan la profundidad del espacio que se define en cada uno de los vanos de este edificio. Se incorporan también planos oscuros de conos de sombra proyectada, enfatizando esa profundidad. Eso termina de definir además el carácter de masa calada. La sombra como recurso expresivo y su construcción geométrica la veremos en clases siguientes. Sobre esa masa continua, manchas geométricas oscuras que responden a la distribución rítmica de los vanos sobre el lleno terminan de dar el carácter material y del lenguaje a este edificio. Con el mismo recurso de manchas geométricas saturadas y algunos conos de sombra, se pone en manifiesto la profundidad de un espacio de columnatas, una loggia, que funciona como espacio intermedio entre la ciudad, desde la acera, a través de las caminatas haciendo un podio, hasta llegar a esta loggia que funciona como ingreso al edificio. Un plano negro hace emerger dos figuras geométricas. Este plano define los contornos de los volúmenes y solistas marcadas. En este caso, el fondo define la figura. La misma que luego será acabadamente definida con otros recursos gráficos. Estos mismos recursos que hemos desarrollado en expresiones espaciales en la arquitectura pueden implementarse en cualquier proyección del objeto. Una trama de líneas ondulantes casi paralelas, de separación creciente y decreciente, habla de la topografía movida del suelo donde se inserta este edificio. La textura de puntos abigarrada define la vegetación presente en el mismo. Una trama geométrica, además, define el lenguaje propio material de la obra. Una trama geométrica y planos blancos definen el lenguaje y el carácter material de este edificio, recurso que además genera el propio juego de profundidades de volúmenes blancos salientes de esa masa horizontal. Mismos recursos que pueden utilizarse en una proyección tridimensional del mismo objeto. Aquí, una textura de puntos más o menos abigarrada define las características del lugar donde se inserta esta obra, una obra de hormigón, rodeada por la vegetación existente en el sitio. Trazos rectos, equidistantes, sintetizan la materialidad de los dos volúmenes conformantes de esta arquitectura. Contrastes entre lo natural, lo orgánico y lo geométrico regular y angular. Dos tramas definen el doble material de esta fachada, unas bandas lisas intercaladas con otras rosadas de ladrillo. En este caso, la vegetación se sintetiza en trazos de grosores variados, emulando la presente en la foto, caracterizando a la arquitectura en relación al sitio en determinada época del año. Se genera además un juego de plano en profundidad, sin obstruir la clara lectura del objeto arquitectónico. Algo similar sucede en este objeto arquitectónico. Una masa cilíndrica de ladrillo de determinado color, donde el grafismo sintetiza y emula las juntas que podría generar su traba en el espacio. Además, se apela a la saturación del grafismo para acentuar aún más la forma cilíndrica del objeto. El grafismo se utiliza para dar expresión. Esto sucede aquí y en otras obras de Mario Botta, quien se caracteriza por utilizar en su serie de viviendas mampuestos de diversos colores y de diferentes trabas, dando al objeto una textura desde la expresión propia del material expuesto. Esta vivienda es otro exponente de eso. Ella se encuentra en un entorno escarpado, que el arquitecto jerarquiza con una inserción particular, y el grafismo caracteriza a ese sitio, además de caracterizar la propia materialidad de la arquitectura. Entonces, las herramientas expresivas están presentes en todo el camino gráfico que puede realizar el arquitecto, desde los primitivos dibujos de idea hasta la concreción real de la obra. En este caso, Campos Baeza transmite sus búsquedas materiales, volumétricas y de texturas, y cómo ellos se hacen evidentes por la incidencia de la luz como material también de proyecto. Esa expresión impulsiva luego se traduce a las metodologías y convenciones planimétricas, para poder hacer real esas intenciones primitivas. Para poder ser representadas y transmitidas fielmente, y al mismo tiempo poder ser estudiadas durante el proceso, hasta terminar de definirlas y devolverlas espacio.
Cualquier tipo de búsqueda gráfica es posible con los elementos más básicos con los que contamos habitualmente: lápices o libros, microfibras o marcadores. Lo importante es saber qué querer transmitir y luego encontrar el cómo. Esto lo veremos en la próxima charla. Muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a este video, éxitos y quédate pendiente a la próxima charla donde desarrollaremos aún más estos temas.